Con ustedes, Causa Común, con Gisela Sotelo. El programa de entrevistas, debate y opinión. Adelante, Gisela. Muy buenos días, bienvenidos todos ustedes a su programa Causa Común, el programa de fin de semana, aquí en los 91.1 de Radio San Borja, líder en peruanidad. Esta semana bastante movida, cambios en el Ejecutivo, cambios radicales. ¿Quién veía venir la salida del ministro de Economía, Luis Miguel Castillo Rubio? Creo que muy pocos apostaban por esa posibilidad. Pero los últimos destapes con respecto a estos famosos lobbies que el ministro Castilla habría estado impulsando desde su cartera, definitivamente le pasaron la factura. Y era imposible ya mantener en el cargo a alguien que estaba tan desgastado, que le estaba trayendo problemas al Ejecutivo y que parecía que fuera el presidente de la República y no el señor Ollanta Humala, que finalmente ganó en las últimas elecciones presidenciales. Hombre fuerte de Palacio de Gobierno, ya no lo está. Muy allegado a la pareja presidencial, ya no lo está, y también ha ocupado su cargo en un personaje un tanto cuestionado porque era el jefe de asesores del MEF, el señor Alonso Segura, que está siendo un tanto criticado porque se considera que va a tener la misma política con respecto al plano económico en nuestro país. Ahora, para hablar de este tema tan importante y los cambios que han ocurrido en estos últimos días al interior del Ejecutivo, nos acompaña el señor Fernando Kruger, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos, por supuesto, estar aquí en el programa Causa Común e instruirnos en el plano económico, que es tan difícil a veces entenderlo, pero hay ciertos cambios que se requieren entender lo más rápido posible, y sobre todo de una ley que cayó, y tenía que caer esta ley que obligaba a los independientes a aportar a una AFP o a una ONP, y lo cual también generaba una serie de molestias en el sector. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hablar de las AFPs en el Perú es un tema casi tabú. Aquellas personas que tocamos el tema somos criticados de alguna u otra forma por los grandes grupos económicos. En este tema de las AFPs, lamentablemente, los verdaderos dueños de los fondos, que somos los afiliados, no tenemos voz y ni participamos de ninguna forma en ninguna actividad que pueda decidir nuestro fondo. En otras palabras, es la única empresa en el mundo en que los dueños de los fondos, los dueños del capital, de lo que aportan, no deciden qué hacer con sus fondos. O sea, deciden por nosotros. Así es, no sabemos por qué le prestamos tan barato a bancos como el BCP, como Interbank, como Continental. No sabemos los plazos, desconocemos todo. Cuando hacen malas inversiones, nosotros no sabemos por qué perdemos, porque no nos indican. No hay transparencia. La SBS hasta el momento se desconoce cuántas sanciones ha dado por las malas inversiones hechas por las AFPs. Se desconoce totalmente. Desde hace 21 años, que son los años en que funciona el sistema privado de pensiones, realmente la gestión propia a favor de los afiliados ha sido casi nula. Realmente las leyes que se han dado han sido a través de lobbies promovidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Tanto es así, tan evidentes son los lobbies, que al final los ministros de Economía salen de su cartera y son ¿qué? Presidente de la Asociación de AFPs. Pues es un intercambio de favores, algo así, mientras que yo esté de repente al mando de la cartera de Economía, estoy haciendo mis gestiones para un futuro próximo, para asegurarme mi vejez, no lo sé, ganando un sueldo pues jugoso. Totalmente, es eso, ¿no? Porque ustedes ¿qué creen? Que este Juan Valdivieso, este ministro Valdivieso, viene acá como asalariado de las AFPs a ganar menos de lo que ganaba en Estados Unidos, menos de lo que ganaba como ministro, lógicamente mucho más, porque no va a venir por eso. Y aparte de eso, poder, porque las AFPs ¿qué son? Son poder, y es el poder fáctico, el poder que no lo ves, el poder del dinero, pero ese dinero no es de ellos. Que fuese de ellos, bueno, pues ellos tienen su derecho, ¿no? Ese dinero es nuestro, de los afiliados, y lamentablemente, como los afiliados no tenemos voz por la cual podamos definir, nosotros los analistas independientes y esta radio que nos invita participa de alguna manera para que esa voz sea escuchada. Ahora, pero
Esta ley que ha caído esta semana, que se veía venir, hay que decirlo, porque era una papa caliente que el gobierno no podía soportar más, desde que se impulsó este aporte obligatorio de los independientes, que cierto que no tienen a veces ni ingresos siquiera, y había que recortarles, que mocharle un poco de su sueldo para que se vaya a un fondo de pensiones que sabrá Dios cuándo lo iban a ver, y iba a ser, se decía siempre desde un inicio también los especialistas, la pensión iba a ser pues ridícula a veces. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido? ¿Por qué motivo cree usted que el gobierno ya accedió finalmente a este pedido? Realmente el nacimiento de esta ley nació mal. Y todo lo que nace mal va a crecer mal y va termina a acabar mal, ¿no? Entonces, al nacer mal este sistema privado de pensiones, porque nació un gobierno de facto. Acuérdense que nació a través de un decreto ley, y los decretos leyes se dan en gobiernos de factos. En el gobierno de Fujimori, cuando hace el autogolpe, implanta el consenso de Washington y justamente modifica la Constitución. Y ahí comienzan las privatizaciones e implanta el sistema privado de pensiones. El sistema privado de pensiones ha tenido modificaciones hechas por gente vinculada al Ministerio de Economía y Finanzas. Le decía hace un momento que el ex ministro de Economía hoy día es presidente de la Asociación de AFPs, pero hay otros ex ministros que se vienen favoreciendo con los fondos de las AFPs, hay otros funcionarios que se vienen favoreciendo con los fondos de la AFP. Ahora, el que acaba de salir, el ex ministro de Economía, ya parece difícil decir que es ex, porque parecía que él iba pues que el único que quedaba en realidad de este gabinete, o como inició el presidente Ollanta Humala. Ahora, él se ha criticado muchísimo su presencia, de que habría impulsado este proyecto para que los independientes aporten una cantidad de sus ingresos, porque había ciertos intereses para favorecer a la AFP Habitat. ¿Es así? Les cuento dos cosas. Miren, primero, hay un libro, se llama La Reforma Incompleta, ¿no?, editada por muchas personas que trabajaron en el gobierno de Fujimori, que se beneficiaron con puestos muy importantes, que hoy día están, ¿no?, involucrados en mucha parte económica y son muy beneficiados con los fondos de las AFPs. Estos que decían que había que dar comisiones por saldo. Cuando yo tuve la suerte de asesorar en el Congreso en el año 2007, en la Comisión de Seguridad Social, justamente veíamos y notábamos los lobbies que hacían en el Ministerio de Economía y Finanzas para implantar la comisión. ¿Y qué diríamos, no? En un gobierno supuestamente de inclusión social, en un gobierno supuestamente de ayuda social, implantan algo que perjudica a los afiliados a la AFP. Los afiliados a la AFP les han hecho una ley, la 29903, que está a propósito hecho para perjudicarlos. ¿Y de qué manera lo perjudican? De dos formas. Primero, con el tema de las comisiones. Las comisiones les obligaron a implantar una comisión por saldo, que las AFPs no se imaginan la plata que van a ganar. Y adicional a ello, implantaron la ley de los independientes. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que plantear? Hay que plantear eliminar totalmente la ley 29903, que sea totalmente libre entrar o salir de una AFP, así como lo ha planteado esta ley. O sea, si yo quiero pensar de repente en mi futuro, que siempre el que tiene la posibilidad sí ahorra, no es que tengamos una pésima cultura de repente de ahorro, pero el estar obligados, el que hay una ley que te obliga definitivamente a que tú separes algo de tu sueldo para pensar de repente en tus últimos años, no lo sé, eso no es también un tanto autoritario, un tanto... Acá el negocio no es tanto, ¿no?, que nos quieren ayudar, que quieren que nosotros ahorremos, no es eso. Acá el negocio son las comisiones y el manejo de los recursos, porque usted sabe que, por ejemplo, en los últimos 3 años hemos perdido casi 8.000 millones de soles por malas inversiones hechas por las AFPs. Entonces esa información no se sabe, esa información no investiga, y la SBS se queda calladita. No, la vez pasada, me acuerdo, hace como 5 años, preguntamos a Martans, Juan José Martans, y él dice, ¿sabes qué? A veces se gana, a veces se pierde. O sea, no claro, te pases, ¿esa es plata de quién? De los afiliados, no es plata tuya. Pues, señor Kluger, vamos a darle también la bienvenida, se encuentra en la línea telefónica el congresista Johnny Lescano, encantado, a quien le damos el saludo correspondiente y le vamos a pedir, por supuesto, su opinión. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días, bienvenido a Causa Común aquí en Radio San Borja. Ahora, ¿qué le parece lo que ha ocurrido en estos últimos días, esta ley que finalmente ha caído y que
de alguna manera se reconoce también el fracaso del gobierno al haberle impulsado desde un inicio y no haber escuchado de repente otras propuestas o tal vez algunas sugerencias. Bueno, yo creo que se está rectificando uno de los puntos de la llamada reforma de las AFP. Es una reforma obviamente fracasada. Reforma fracasada, esta última ley, porque muy pocos afiliados se acogieron. De los 2.500.000 creo que están aportando a las AFP. Solamente 500.000 se han pasado al nuevo sistema, que muy bien decía tu invitado, yo coincido con él, le va a dar mucho más ganancias a las AFP por comisiones, porque le van a sacar de su fondo el pago de las comisiones. Y hoy día sale uno de los diarios de circulación nacional, que también hay un análisis que estos señores de las AFP se van a llevar más plata. Conforme pase el tiempo, ellos van a recibir más dinero por comisiones. Pero 2 millones no le han creído a esa reforma y se han quedado en la comisión por flujo. De tal manera que esta reforma fracasada, uno de los puntos también establecía la situación de los aportes obligatorios de los independientes, ¿no? Que se iban a perjudicar igualmente como se están perjudicando los afiliados que tienen trabajo por planillas, que tienen cierta estabilidad en el trabajo. Entonces lo que se ha hecho es, a resolver esto, se ha derogado esta disposición del artículo 6 de la ley, y ha dicho, señor, se deroga totalmente, los independientes quedan en libertad de aportar a una FP, apostar a la ONP, guardar en el banco su dinero, o comprarse pues su departamento, o cualquier tipo de ahorro para el futuro, ¿no? Yo creo que hay que estudiar la forma como darles incentivos a efecto de que puedan tener una pensión digna posteriormente, y un ahorro como para mantener su vida después de su trabajo que realizan. Ahora, congresista, ya tenemos nuevo ministro de Economía. ¿Cree usted que la política económica va a cambiar o el señor Alonso Segura definitivamente va a continuar con los lineamientos del señor Luis Miguel Castilla? Sustantivamente yo no creo, ¿no? La política económica va a ser la misma, viene del gobierno de García y de este gobierno. Hay una política salvaje, yo diría, que a la gente que tiene menos posibilidades y que menos gana, que sigue empobreciendo o se mantiene paralizada de sus ingresos, por sus remuneraciones, y en la cúspide en el cúspide social, digamos así, en el grupo de los que más ganan, se están enriqueciendo más. Hizo un artículo muy interesante en una revista nacional, ya hacía ese análisis, yo concuerdo totalmente con él, porque yo como legislador, ¿no? Yo veo en el Congreso que salen las leyes rapidito, que perdonan 20.000 millones de soles para grandes transnacionales, y para los trabajadores pues se les quiere seguir exprimiendo. Por ejemplo, no hay dinero para los fonadistas, se les quiere cobrar a prestatarios de Banco Materiales que están en extrema pobreza. En realidad la situación económica con este ministro no va a sufrir mucho cambio. Se están haciendo retoques. Esto de la ley que derogó el aporte de los independientes, estuvimos con los trabajadores en la calle, hubo presión social. Hace un cálculo político, porque sabían que ellos, si no lo publicaban, el Congreso iba a insistir y le iba a enmendar la plana nuevamente al gobierno. Entonces, más ha sido por una serie de factores que por una voluntad férrea de respaldar a los trabajadores. Bien, muchas gracias, congresista Johnny Lescano, ha sido usted muy gentil por participar aquí. A ver si lo tenemos, ¿no? A ver si lo tenemos en los próximos días aquí en estudios. Yo me comprometo a ir y felicitar siempre a quienes contribuyen a estos temas, a tu invitado, que en lo que ha dicho yo coincido totalmente con él. Bien, congresista Lescano, ha sido usted muy gentil, ya estaremos hablando en otra oportunidad. Ahora, bueno, no hay mucha en realidad esperanza con respecto a este ministro de Economía. Ya tenemos que irnos a la pausa. Yo le agradezco muchísimo al señor